Hola a todos, hoy hablaremos de un tema tan importante para la cultura guatemalteca como lo es el fiambre. Como todos sabemos, el fiambre es una comida única que se consume únicamente 2 veces al año, 2 días al año, el 1 de noviembre y el 2 generalmente. Es decir, comemos fiambre el primero, el Día de Todos los Santos, y el 2, el Día de los Fieles Difuntos. Eso no implica que no se pueda comer en otros momentos, pero es muy ocasional. La mayoría de los guatemaltecos nos sentamos a la mesa familiar para comer fiambre el 1 y el 2 de noviembre. Y como historiadores siempre estamos preocupados por saber de dónde viene esta tradición. Hoy vengo a contarles un poco la historia del fiambre, aunque sé decirles que no tenemos documentación fiel y fidedigna definitivamente de en qué momento se originó, digamos, en quién lo inventó, no está registrado, definitivamente no. Lo que podemos hacer es rastrear un poco en las épocas importantes de la historia de nuestro país, y habría que remontarse a la época prehispánica. O sea, yo no les vengo a decir que el fiambre ya lo hacían en la época prehispánica los antiguos mayas, definitivamente no. Lo que quiero contarles es que ya había una tradición cultural muy fuerte en los pueblos originarios de toda Mesoamérica, vinculado a celebraciones que tenían que ver con los muertos, con esa vinculación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es decir, había momentos en que los vivos se ponían a comer para rememorar a sus ancestros. Es decir, ya había esa tradición en estos pueblos. Obviamente no en estas fechas que nosotros ahora manejamos, porque no existía ese calendario todavía en ese momento. Sin embargo, ya para la época colonial hay que ver que ya existe esa fusión tan importante, que después de esa imposición, esa invasión española, definitivamente hay una mezcla fuerte de la gastronomía. La herencia prehispánica de los pueblos originarios es riquísima. España trae y aporta su tradición culinaria, heredada incluso de la mezcla que ya tenían, por ejemplo, con los árabes. Y resulta que definitivamente el mismo fiambre es eso, es una mezcla de esos tres pueblos. Vamos a hablar un poquito al respecto. Ya en esa época colonial hay un fraile dominico de origen irlandés quien en sus viajes por la Nueva España escribe sus crónicas y ya nos cuenta que aquí encontró la tradición de comer comidas frías. Él habla de que había una mezcla de diferente tipo de carnes, como por ejemplo res, algunas aves e incluso pescado. No habla de fiambre, definitivamente no vamos a decir que él estaba diciendo que había comido fiambre al visitar este territorio que ahora es Guatemala. Y en aquel tiempo Santiago de Guatemala y otras regiones que él visitó. Pero ya está hablando de que hay una tradición en este pueblo de comer comidas frías. Sin embargo, ya en el siglo XIX sí está bien perfilado la idea y el concepto de fiambre. Por ejemplo, nuestro gran autor nacional, José Milla y Vidaurre, más conocido como Pepe Milla o Salomé Gil, plantea en su cuadro de costumbres y escribe. Acordémonos que lo que hace está relatando las costumbres de los pueblos y está contando lo que vive aquí en la ciudad de Guatemala. Y él habla claramente de que dice, además de visitar el día 1 de noviembre, el 2 de noviembre, de visitar los cementerios, dice, él generaliza y dice, no hay guatemalteco que además de hacer eso, no se siente a la mesa a comer fiambre, ya con ese nombre. Y él menciona que el fiambre podría tener ese nombre por ser una comida fría. Y él básicamente dice esto, el fiambre es una mezcla de diferente tipo de carnes y hierbas, dice él. Obviamente sabemos que el fiambre no es eso, hierbas y carnes, no. El fiambre es una mezcla, por supuesto, de todo tipo de embutidos, quesos, vegetales, pero no necesariamente hierbas, porque son otro tipo de productos como legumbres y otras verduras. Lo cierto es que Pepe Mía ya dice esto tan interesante. El fiambre se come en este día como se ha hecho siempre, como se hace ahora y como se hará hasta el final de los tiempos. ¿Qué nos está diciendo Pepe Mía con eso? Que es una tradición muy arraigada dentro de la sociedad guatemalteca, particularmente la capitalina, de finales del siglo XIX. Bueno, a propósito hay que decir esto. Los investigadores que nos han antecedido, como Celso Lara Figueroa, Miguel Álvarez, el cronista, el gran cronista de la ciudad, nos ha hablado tantas veces de cómo se manifiesta el fiambre como ese elemento de unión entre el mundo de los vivos y los muertos, esa gran tradición ceremonial
que hacemos cuando nos sentamos a la mesa con nuestra familia y degustamos el fiambre, ese vínculo que hacemos con nuestros ancestros y las mezclas, por supuesto, culturales entre el mundo de los pueblos originarios, el mundo hispánico y el mundo árabe, fundidos en ese platillo delicioso que es el fiambre. Luis Villaran-Leu, no se diga, un gran biólogo, antropólogo, historiador, que ha hecho de la historia de los alimentos todo un proyecto de vida. Definitivamente, toda esta gente nos ha antecedido, nos ha dicho tanto sobre el origen del fiambre, sobre esa tradición culinaria tan importante, y lo que nosotros podemos aportar es simplemente decir que el fiambre continuó definitivamente puliéndose y haciéndose cada vez más sofisticado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Es decir, definitivamente el fiambre que comió Pepe Milla a finales del siglo XIX no es el mismo que degustamos hoy en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque en el trayecto de más de 100 años de diferencia, obviamente se fueron agregando ingredientes, se fueron agregando tradiciones. Por ejemplo, no es raro pensar que ya había otros alimentos en aquella época del siglo XIX. Por ejemplo, ya se estaba comiendo definitivamente comidas como el curtido, que también es una comida fría, y obviamente postres también fríos, como el ayote en dulce, una conserva, y los jocotes en miel. Definitivamente todo eso hay que rastrearlo en la época preindustrial, donde todavía no había refrigeración, y entonces era importante para la cultura de aquellos tiempos que las familias dispusieran de alimentos que se pudieran conservar durante un tiempo y no estarlos preparando en días que eran de guardar, no digamos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos. La gente tradicionalmente católica del siglo XIX no se iba a poner a cocinar en esos días. Por lo tanto, era una comida para estar tranquilos y preservar esa memoria de los ancestros. Sin embargo, con el devenir de los tiempos, ya en el siglo XX, se empieza a notar una tradición muy importante. Según los teóricos, el fiambre tenía sus orígenes en Santiago de Guatemala y después se trasladó a la Nueva Guatemala de la Asunción. Por lo tanto, siempre fue en sus orígenes una tradición muy urbana. Por supuesto, a finales del siglo XX, y no digamos ahora en el siglo XXI, con el desarrollo de las comunicaciones, las redes sociales y todo ello, el fiambre se distribuyó por todo el país y se consume en muchas ciudades, en muchos pueblos de Guatemala, pero aún así no es una comida que se consuma en general en todas las mesas guatemaltecas. Definitivamente hay que considerar el factor económico, ¿verdad? Por otro lado, también hay que considerar que ya en el vecino El Salvador, sobre todo en la parte occidental que colinda con Guatemala y con la cual formamos un corredor cultural común, también ya se está consumiendo fiambre desde finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI con el modelo de globalización que tenemos. Por lo tanto, esa comida tan exquisita que degustaremos el 1 de noviembre y el 2 de noviembre es esa mezcla que lo que hace es recoger esa gran tradición culinaria de estos pueblos que se funden y que principalmente lo que hacen es que convocan a las familias, porque la tradición de hacer fiambre es familiar, es una tradición que viene heredada por generaciones, que se hace en conjunto y que une a la familia. Obviamente en el siglo XXI ha habido muchos cambios, como la incorporación de ingredientes que antes no existían. Por ejemplo, estos enlatados que ahora se consumen y se le incorporan al fiambre, no existían a principios del siglo XX, ni siquiera a la mitad del siglo XX. Es un producto postindustrial. Pero lo cierto es que el fiambre definitivamente es una comida que nosotros vamos a consumir porque nosotros como guatemaltecos estamos siempre interesados en alimentarnos y degustar de esta rica tradición. Así que para todos, buen provecho.